Gabriela, ¿te parece que estamos ya Sí, a inicio del horario? perfecto. Ahí están impolutas, así que ahí, si te parece, cuando dispongas. Perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Renaud, soy la decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de Salvador y me es con mucho gusto poder presentarles hoy a la disertante y a su vez a un ciclo de webinar que vamos a iniciar, que vamos a tener un trabajo muy bueno en conjunto con el área de Departamento de Promoción, a quien agradezco a Pablo, a Janina, a Soledad, y por una buena iniciativa de parte de nuestras vicerrectoras también, que están acá presentes, vicerrectora académica doctora Romina Cavalli y la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Luciana Tondelo, que son muy interesantes y que tienen que ver con todo un eje que trabajamos mucho en la facultad, que tiene que ver con el área de las neurociencias y que tiene que ver con nuestro instituto de investigación que dirige y con quien también está con nosotros, Jorge Mario Andró, que es el director. Bien, quien nos va a dirigir va a ser la que va a llevar adelante la charla es la licenciada Jessica Yances Beisil, que es psicóloga y que es docente de nosotros en la facultad, en las cátedras de neurociencias 1, 2 y 3, y que a veces es investigadora de la facultad y a la vez está realizando su doctorado en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular, es una beca recibida de parte del CONICET, así que es un gusto poder tener adelante el tema de ella, es una parte justamente bien propia, y que va a trabajar cómo disminuir recuerdos estresantes en tiempos de crisis, nada más ni nada menos que en esta época tan fuerte por la que estamos pasando. Así que nada mejor que quedarnos en casa recibiendo muy buena formación y capacitación. Muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo y es un deleite poder escucharte y estar con nosotros hoy a la tarde. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la presentación y muchas gracias a todas las personas que se conectaron para la charla. Bueno, como decía Gabriela, es parte de un ciclo, ¿no? Vamos a empezar con el primer encuentro, que es cómo disminuir recuerdos estresantes en tiempos de crisis. ¿Ahí se me escucha bien? Me volvió a aparecer el... Se te está escuchando, ¿eh? Se te está escuchando bien. Bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, para arrancar, voy a compartir la presentación, así arrancamos con la charla. Que está abocado, bueno, a situaciones de crisis, como puede ser la situación actual, que tiene una larga data, digamos, en lo que es investigación, porque está relacionada a una situación puntual que ocurre en un proceso psicológico superior como es la memoria, en situaciones justamente que ponen en amenaza nuestra en situaciones de crisis. Ahí no sé si están pudiendo ver la presentación. Jessica, estamos viendo la presentación, perdimos un poquito tu audio, ahora sí en la segunda instancia eh, perdimos tu audio. La presentación la estamos proyectando, no sé Bien, si algún scroll recién, pero está en la pantalla principal. ahí la veo, perfecto. ¿Ahora me escuchan bien? Ahí se apagó la cámara, por ahí eso estaba generando interferencia. Entonces así va a estar mucho mejor. Gracias, Jessica, sigamos con eso. Bien, arranco entonces. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la idea de esta presentación es hablar un poco de este tipo de recuerdos que ocurren en situaciones o experiencias en las que se encuentra en peligro tanto la actividad física de uno como los demás. Un trauma no es simplemente una situación que me genera tristeza o que me pone nervioso, sino que es un poco más grave, un poco más amenazante, y es que una persona al experimentar una situación experimenta que su vida o la de otra persona está en peligro y esto lo puede vivir con una sensación de impotencia, de activación emocional desmedida y hasta de horror. ¿Ahí me escuchan mejor? Bien, buenísimo. Perdón, es un problema de la conexión. Sigo entonces. Bueno, por ejemplo, el trauma es una situación como puede ser un accidente automovilístico, una catástrofe natural,
una luz, por ejemplo, bueno, un tsunami, o haber vivido situaciones de violencia física, de violencia extrema, de violencia sexual, por ejemplo, también una guerra, ¿sí? Son situaciones en las que las personas vieron en peligro su vida, ¿sí? Y bueno, justamente la idea también de presentar propuestas desde lo que es la investigación científica, sobre todo desde el área de las neurociencias sobre este tema, tiene que ver con cuánto hoy en día, ¿no? En muchas situaciones, las personas con la situación excepcional que estamos viviendo sienten que su vida puede estar amenazada, ¿no? Nuestra vida o la vida de otra persona. Y justamente una de las características que tiene un trauma es que se manifiesta de manera inesperada, ¿no? Que uno no esperaba enfrentarse con esa situación. Hay algo de la incertidumbre también ahí. Uno no se pudo preparar para vivir una situación de extremada amenaza y violencia. Uno de los problemas es que el experimentar estas situaciones puede derivar con el tiempo en lo que se conoce como un trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno psicológico, ¿sí? Que está definido por lo que es el manual de diagnóstico de psicología como un trastorno psicológico. Algunos de los síntomas del trastorno por estrés postraumático son el malestar psicológico y respuestas fisiológicas intensas, una reducción del interés en actividades que antes las personas consideraban significativas, como puede ser actividades sociales o, bueno, el trabajo, el estudio, una sensación de desapego frente a los demás y las personas se encuentran como muy metidas para adentro cuando tienen un trastorno por estrés postraumático, no les interesa realizar nuevas actividades ni la vida social, justamente por eso una restricción también de lo que es la vida afectiva. También otros síntomas, ahí está. Otros síntomas también pueden ser la sensación de un futuro limitado, ¿sí? Las personas dejan de poder planificar, de tener objetivos, de tener motivación justamente para concretar nuevos objetivos o establecer nuevos objetivos. Esto tiene que ver también con una característica muy puntual que se genera cuando las personas empiezan un trastorno postraumático, que es que quedan en la situación pasada, en eso que ocurrió en un pasado, y quedan estancadas y vuelven todo el tiempo a esa situación pasada y no pueden estar en el aquí y ahora, en el presente, y bueno, mucho menos planificar a futuro. Otros síntomas tienen que ver con el sueño, hay dificultades para mantener y para conciliar el sueño, y el sueño suele estar interrumpido también por muchas pesadillas. En cuanto a lo que es la conducta, hay ataques de ira, irritabilidad, dificultades para concentrarse, y el último síntoma que dice acá es hipervigilancia y respuestas de sobresalto, que tiene que ver con que están todo el tiempo alertas como si fueran a tener un peligro o una amenaza, ¿sí? Están todo el tiempo en esta situación de defensa, de alerta. Y bueno, uno de los síntomas, acá conté como de lo que es el cuadro general de un trastorno por estrés postraumático, donde ha vivido una experiencia traumática. Y uno de los síntomas, que es sobre el síntoma que nos vamos a enfocar hoy en esta presentación, son los flashbacks o los recuerdos intrusivos, o también los pueden conocer como intrusiones involuntarias. Y se trata de recuerdos que son bastante distintos al resto de los recuerdos que tenemos o a nuestras memorias de nuestra vida cotidiana, o cuando nos acordamos de cuando éramos chicos, o no sé, de una situación que vivimos hace unas semanas, porque tienen una alta carga visual y sensorial. Las personas que tienen flashbacks vuelven constantemente a la situación traumática. ¿Por qué puse, bueno, acá una foto de un soldado? Porque justamente el trastorno por estrés postraumático se empezó a descubrir a partir de que muchas personas que volvían de la guerra empezaban a desarrollar este problema psicológico, y justamente lo que pasa, lo que les hoy en día también a las personas que vuelven a esa situación, sueñan con escenas violentas que atravesaron, que experimentaron durante la guerra, y eso puede ser tanto durante el sueño como también durante la vigilia, durante la vida diaria, tratando de concentrarse, por ejemplo, en hacer otra cosa, algo que tienen que
que llevar adelante, como trabajar, aparece esa imagen, pero no a modo de un recuerdo normal, sino como si estuvieran reviviendo nuevamente esa situación. El tema con los recuerdos intrusivos es que son gran parte, o sea, son uno de los componentes principales del trastorno por estrés postraumático, y existe evidencia científica de que si una persona, después de haber vivido una situación traumática, comienza a tener flashbacks en los días posteriores, es probable que desarrolle a la larga un trastorno por estrés postraumático. El estrés postraumático entonces va a influir en un montón de situaciones, porque obviamente va a disminuir la calidad de vida de la persona y no va a poder afrontar lo que necesita afrontar en su vida, no va a poder trabajar probablemente porque no se puede concentrar, no va a poder estudiar y va a estar obviamente con una calidad de vida disminuida. Otro de los problemas que tiene el trastorno por estrés postraumático es que puede llevar, tiene una comorbilidad con la depresión, es decir, puede derivar en un trastorno depresivo mayor, y uno de los riesgos de esto es que el trastorno depresivo mayor tiene probabilidad de suicidio. Entonces es sumamente importante estudiar este tema y estudiar cómo se puede generar algún tipo de tratamiento, o incluso vamos a hablar de estrategias posibles de prevención del trastorno por estrés postraumático. Bueno, y justamente lo que dice acá es que en la OMS incluso, bueno, reconoce el trastorno por estrés postraumático como un trastorno importante, un trastorno al que hay que darle relevancia y hay que realizar investigaciones al respecto, y justamente declaran en un estudio que muchas personas fueron testigos de actos de violencia o sufrieron violencia interpersonal, accidentes, exposición a conflictos bélicos o eventos traumáticos relacionados con seres queridos. Y en un estudio muy reciente que ocurrió, que se llevó adelante, si no me equivoco, no me acuerdo bien si fue en abril o en mayo de este año, una vez que terminaron las medidas de confinamiento y de cuarentena en China, se realizó un primer estudio para evaluar el estado de salud mental de los jóvenes después de la cuarentena, y lo que quedó en evidencia es que el 40% de estos jóvenes estarían en condiciones de desarrollar trastornos psicológicos, y el 14% de estos jóvenes ya habían empezado a tener síntomas típicos del trastorno por estrés postraumático, como por ejemplo estos recuerdos intrusivos, involuntarios, estos flashbacks. Este es simplemente uno de los estudios, uno de los investigaciones, no solamente en jóvenes, como puede ser que las situaciones que estamos viviendo en la cuarentena deriven en un trastorno por estrés postraumático, sino que también es muy importante tener en cuenta al personal de emergencia, ¿sí? A los médicos, a las personas que están, los enfermeros, los que están atendiendo puntualmente en un hospital a las personas que llegan con coronavirus o con síntomas de coronavirus, porque también se vio en investigaciones anteriores que una de las poblaciones que tienen una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno por estrés postraumático son, por ejemplo, los rescatistas. En estas situaciones que yo contaba al principio de desastres naturales, que parece que uno no lo espera, los rescatistas son personas que a la larga suelen desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Cuando hablo de rescatistas me refiero tanto a las personas que pueden ser de fuerzas públicas, como personal policial, bomberos, como también muchas veces gente que se ofrece como voluntaria a colaborar en el rescate. Y bueno, ahora sí, para profundizar un poco más en qué es lo que pasa con este tipo de flashback, de recuerdos intrusivos, voy a hablar primero de lo que es un recuerdo para las neurociencias y algunos conceptos que tenemos que conocer sobre esto. Y bueno, nosotros desde lo que es la cognitiva y las neurociencias entendemos un recuerdo como un aprendizaje, es una experiencia que se tiene. Un día vivimos muchas situaciones y algunas de ellas se guardan en la memoria y las recordamos a la semana, al mes o incluso toda la vida, y otras no. Aquellas que se retienen en el tiempo son las que conforman un recuerdo.
Y el recuerdo, puntualmente, ¿cuál es el sustrato o qué es un recuerdo? Un recuerdo es una modificación en las conexiones de neuronas en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que pasa cuando aprendemos es que, bueno, nuestras neuronas en nuestro sistema nervioso se comunican por impulsos eléctricos. Y cuando aprendemos, para que se fije ese recuerdo, lo que va a ocurrir es que una conexión entre determinada red de neuronas se va a fortalecer. Es decir, que va a haber mayor probabilidad de transmitir impulsos eléctricos entre ellas. Y una línea de investigación que están viendo que cuando uno recuerda algo, se activa esas mismas conexiones que fueron fortalecidas durante la consolidación. Entonces vamos a hablar de 3 fases de la memoria. Lo primero es la adquisición, que es el momento en el que estamos adquiriendo ese conocimiento, y para que ese conocimiento se genere como una memoria de largo término, se genere una representación interna y se pueda guardar en el tiempo, tiene que ocurrir este proceso de consolidación. La consolidación es justamente el fortalecimiento de estas conexiones de neuronas que ocurre unas horas posteriores al aprendizaje, y no mucho más después. En este proceso de consolidación van a ocurrir, bueno, un montón de cuestiones moleculares que van a hacer que esas neuronas se fortalezcan. Y así tenemos una memoria. Y que se vuelven a activar esas conexiones. Bien. Hay distintos tipos de memoria, distintos sistemas de memoria. Principalmente una primera gran división que se puede realizar es entre lo que es la memoria declarativa y lo que es la memoria no declarativa. La memoria declarativa es justamente la que se puede poner en palabras, y en esa división o en ese sistema de memoria tenemos también otras 2 divisiones que podemos realizar, que es la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento que tenemos, es, por ejemplo, cuando de que uno puede acordarse la fecha y cómo fue el proceso porque lo aprendió en algún momento, pero no podemos decir cuándo fue que lo aprendimos. Esa es la memoria semántica, es una memoria que está descontextualizada. Y la memoria episódica es una memoria sobre la cual podemos responder cuándo lo aprendimos y situarla en un contexto. Entonces, el tipo de recuerdo sobre el que nosotros vamos a trabajar, ¿ahí me escuchan mejor? Bien. El tipo de recuerdo sobre el cual nosotros vamos a trabajar es un recuerdo de una memoria episódica, ¿sí? Porque nosotros sabemos cuándo ocurrió una situación traumática, hubo algo que pasó, y entonces es un recuerdo de determinado momento. Está situado contextualmente. Y bueno, las estructuras que trabajan del cerebro en esa memoria son el lóbulo temporal medial y el diencéfalo, que bueno, en estas áreas, que son partes más mediales del cerebro, existen estructuras como el hipocampo y la amígdala que están muy involucradas en lo que es el recuerdo. Otro tipo de memorias que son las memorias no declarativas, en las cuales no está involucrada el lenguaje, como por ejemplo las memorias motoras o procedurales. Pero el tipo de recuerdo que nosotros queremos trabajar se supone que debería ser, o esperamos que debiera ser, una memoria episódica. Sin embargo, no sabemos si es tan así, o sea, es justamente una de las preguntas que surge en este tipo de investigaciones. Y hay otro sistema de memoria que se agrega después, que es el sistema de la memoria de trabajo, que lo propone Baddeley, y la memoria de trabajo es como si fuera la memoria RAM de la computadora, que tiene una capacidad limitada. Es una memoria de muy corto término con una capacidad limitada, y en la cual se pueden guardar algunos datos sobre lo que uno va a trabajar en el momento. Por ejemplo, recordar un telefónico o hacer alguna operación matemática en la que uno tiene que estar operando sobre esos elementos. Entonces van a ser pocos ítems los que se pueden guardar en esa memoria, y es una información que está disponible en muy corto término para su uso o trabajo, ¿sí? Y bueno, esto que ven acá es un esquema de cómo sería esta memoria, que entonces no sería una memoria de largo término, sino de corto término, que puede estar dividida por distintos sistemas, como el bucle fonológico, que tiene que ver con el lenguaje, el almacén episódico, que es lo que le da
el momento, el contexto, cuando pasan las cosas, agenda visoespacial que tiene que ver con los componentes visuales y espaciales. Y todo esto estaría coordinado por un sistema ejecutivo central. Lo que se cree es que respecto al cerebro, están dirigidos por lo que es la corteza prefrontal, que es la que está marcada en color más rojo, y la corteza prefrontal es el área desde el cual los seres humanos podemos planificar, podemos inhibir impulsos, podemos inhibir impulsos emocionales, porque es el área de lo que se conoce en la psicología como las funciones ejecutivas, y de hecho es una de las áreas que tiene una mayor diferencia, por ejemplo, con los primates en los seres humanos, que está más desarrollada. Así que podríamos decir que está involucrada en conductas que nos hacen, en cierto modo, específicamente humanos. Bien. Bueno, entonces volviendo a los recuerdos intrusivos, ¿qué es lo que pasa con este tipo de recuerdos? Los flashbacks, habíamos dicho que toman la forma de imágenes extremadamente visuales que aparecen de manera involuntaria en la conciencia, sin que las personas lo puedan controlar. Están queriendo hacer otra cosa y automáticamente aparece este recuerdo que es como un revivir esa situación traumática. Y pueden aparecer tanto durante la vigilia como también durante el sueño a modo de pesadillas. Y existe evidencia de que los flashbacks entonces pueden depender de un sistema distinto a la memoria normal. Por eso también decía que la manera en la que se vivencian estos flashbacks es distinto a recordar otra cosa, recordar un recuerdo normal de mi vida cotidiana, como puede ser mi cumpleaños del año pasado, ¿sí? Entonces hay toda una teoría que apunta a evidenciar que los flashbacks pertenecerían a un sistema distinto de memoria. Es un recuerdo que tiene otra calidad, otras características. Por eso hice también toda la diferenciación al principio de lo que es los sistemas de memoria. Y bueno, durante un evento traumático, una de las cosas que ocurre es que la atención se restringe y se focaliza sobre la fuente principal de peligro. Entonces, una de las hipótesis es que los elementos sensoriales de la escena no son bien contextualizados. Los recursos del cerebro están tan enfocados en justamente focalizar lo que es la fuente de peligro, la amenaza, para salvar la vida, que los elementos de dónde está pasando, cuándo está ocurriendo esto, no se llegan a adquirir o no se adquieren de una manera eficiente. Entonces se forman recuerdos que son pobremente situados en tiempo y espacio, que es lo que también comentaba al principio, que las personas viven todo el tiempo pasado, como si lo estuvieran viviendo hoy, y por esto justamente son recuerdos difíciles de controlar, porque al aparecer nuevamente en la conciencia, aparecen como si estuvieran ocurriendo aquí y ahora. Y bueno, lo que voy a presentar hoy son una serie de investigaciones bastante recientes que hablan de que lo que son las teorías de doble tarea, o dual task en inglés, podrían ayudar a disminuir los recuerdos intrusivos, tanto en personas que todavía no desarrollaron trastorno por estrés postraumático como en personas que desarrollaron. ¿A qué nos referimos con dual task o doble tarea? Es la presentación de una tarea concurrente durante fases específicas de la memoria, es decir, durante momentos específicos y determinados de la memoria. Uno de ellos va a ser la etapa de recuperación de la memoria, que es cuando me acuerdo de esa situación traumática en la que estuve. Y acá lo que vamos a hacer es, voy a agregar una parte más, que es la memoria, se conoce hace relativamente poco, ahora más o menos 20 años que la investigación es muy poco, que es la reconsolidación de la memoria. Lo que se conoce es que cuando recordamos algo, cuando reactivamos un recuerdo, por ejemplo, cuando reactivo el recuerdo de mi cumpleaños del año pasado, ese recuerdo, esas conexiones de neuronas, se vuelven lábiles. Que se vuelven lábiles quiere decir que se vuelven susceptibles a nuevas modificaciones. Y eso se llama reconsolidación. Ahí se vuelven, hay unas horas en las que hay una ventana abierta en la cual esas conexiones de neuronas se pueden volver a modificar y luego nuevamente vuelve a consolidar.
próxima vez que recupere ese recuerdo, lo que va a ocurrir es que no me voy a acordar de mi cumpleaños del año pasado, sino de la modificación que hizo mi cerebro de la última vez que me acordé de mi cumpleaños del año pasado. Eso se llama reconsolidación de la memoria. Y volviendo a lo que son los recuerdos intrusivos, las teorías de doble tarea o de dual task lo que dicen es que una tarea concurrente durante la reconsolidación de la memoria, es decir, cuando la persona está recordando la situación traumática y además la está reconsolidando, podría disminuir este recuerdo intrusivo. Bien, y entonces podría ser esto durante la fase que les conté de reconsolidación, y algo que surge como un interrogante hace unos años también en investigación es si se pueden prevenir los recuerdos intrusivos. Es decir, si una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito, que también es común que después de un accidente de tránsito uno sueñe con la escena en la cual está por colisionar, o que esa escena aparezca todo el tiempo en la vida cotidiana, en la vida diurna. Y hay investigaciones que muestran que durante esas horas posteriores, por ejemplo, al accidente de tránsito, que sería la fase de consolidación, cuando estas conexiones de neuronas se están fortaleciendo, poner una tarea dual, una tarea concurrente, puede generar una disminución en lo que son los recuerdos intrusivos. Es decir, que lo que se hace es una interferencia durante esa consolidación, durante ese fortalecimiento de las conexiones de neuronas, una interferencia respecto al foco del peligro y los aspectos sensoriales del evento. Es como si después del accidente de tránsito el cerebro quedara rumiando alrededor de esos aspectos tan fuertes y tan violentos, ¿no? Accidente de tránsito o bueno, la escena que sea, ¿no? Justo puse este ejemplo. Y lo que se hace con una tarea concurrente es cambiar el foco de la atención. Y el cambiar el foco de la atención durante la fase de consolidación, que es cuando la memoria está abierta a modificaciones, podría hacer que disminuyera la probabilidad de tener estos recuerdos intrusivos. Y en lo que es la fase de reconsolidaciones, bueno, una vez que ya pasó, el accidente lo tuviste hace 6 meses, pero la persona viene, por ejemplo, a una sesión de psicoterapia y lo que se puede hacer es una reinterpretación de ese recuerdo. Es una oportunidad de cambiar la calidad. Y lo que se va a hacer finalmente es quitar la atención de este componente aquí y ahora del recuerdo traumático, de esta sensorialidad que hace que cada vez que lo recuerdan, lo vivencien como si estuviera pasando ahora mismo. Y una de las técnicas que se utilizan, una de las terapias más novedosas que se utiliza para las personas que tienen trastorno por estrés postraumático es la técnica de EMDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, y en castellano quiere decir desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Una de las características alarmantes de ese recuerdo y un reprocesamiento de ese recuerdo a través de algo tan sencillo como movimientos oculares. Esta técnica surge porque Shapiro, una terapeuta, observó que cuando sus pacientes hacían movimientos oculares a un lado y al otro, nos referimos con movimientos oculares sacádicos. Una sacada es cuando miro hacia la derecha y luego miro hacia la izquierda y se puede ver cómo se mueve mi ojo, que estos movimientos hacia un lado y al otro, mientras las personas hablaban de una situación perturbadora, disminuían este tipo de recuerdos. Primero lo observó más o menos por ensayo y error, por casualidad, y lo que hizo fue probarlo. Lo empezó a aplicar a 22 pacientes con trastorno por estrés postraumático y encontró que estos movimientos oculares disminuían el nivel de ansiedad cuando hablaban de un recuerdo traumático con un grupo al que le aplicó este tratamiento. Si un grupo de las investigaciones que voy a mostrar, siempre hay un grupo en el cual no se aplica el tratamiento justamente para hacer esa comparación desde lo que es la evidencia científica. Y luego de que Shapiro presentó esta nueva técnica, se hicieron varias investigaciones en las cuales la técnica demostró ser mejor que no aplicar ningún tratamiento, tan buena como la terapia de exposición, que también es una de las terapias clásicas que se utilizan en el trastorno por estrés postraumático, y más rápida y efectiva que otros tratamientos para el trastorno por estrés postraumático.
Y bueno, otra ventaja que tiene es que los pacientes acuerdo mientras se realiza la técnica. Luego descubrieron que simplemente con pensando, recordando esa situación traumática y haciendo los movimientos oculares sin necesidad de verbalizarla, funcionaba. ¿No? Hola. Sí, sí, te estamos escuchando, ¿eh, Jessica? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Se corta, pero se entiende. Bueno, pido Sí, sí, disculpas, sí. debe ser un problema de mi conexión. Justo Vos hasta tranquila. ahora está funcionando así. Bueno, cualquier cosa avísenme igual. Por supuesto, dale, Paro o dale. vuelvo sobre algún tema. Gracias. Bueno, entonces, en esta terapia de MDR, los pacientes lo que hacen es realizar movimientos oculares siguiendo el dedo del terapeuta que se mueve hacia un lado y al otro de manera horizontal, y esto es importante porque hubo investigaciones que mostraron que por algún motivo, si se hacía de manera vertical, no funcionaba. Y simultáneamente lo que tienen que hacer es reactivar, recuperar ese recuerdo de esa memoria traumática. También se desarrolló esta técnica con otro tipo de estímulos auditivos, pueden ser golpecitos simultáneos a un lado y al otro que se escuchen de las orejas, o táctiles también, que es la técnica de tapping, que es realizar alguna combinación, alguna secuencia con las manos, alternando el movimiento tanto de la mano derecha como de la izquierda. Y muchas investigaciones científicas demostraron que hay una mejora en la memoria episódica luego de los movimientos oculares sacádicos. Y esto es importante porque justamente, como habíamos dicho, la memoria episódica se caracteriza por estar situada en un contexto y es lo que le falta al recuerdo intrusivo, estar situado en un contexto. Entonces, mejorar la memoria episódica podría generar una disminución en estos flashbacks. A diferencia de otros trastornos psicológicos, el trastorno por estrés postraumático tiene un claro evento disparador. Muchas veces las personas llegan a una consulta en psicoterapia y no saben por qué están tristes o están ansiosas o por qué sufren, pero en este caso, en este tipo de trastornos, sí, siempre se sabe cuál es la situación que disparó este malestar, como puede ser un accidente de tránsito, y entonces surge la pregunta, que ya la había anticipado un poco, de si se puede prevenir, se pueden desarrollar estrategias que actúen sobre la consolidación del recuerdo traumático unas horas posteriores a esta vivencia. Bueno, y acá sí voy a presentar algunas investigaciones de neurociencias bastante recientes que hablan de estas tareas duales luego de un evento traumático. Esta investigación es de un grupo que trabaja, si no me equivoco, en Holanda, que lo que hicieron fue generar una especie de trauma experimental, que no era un trauma en sí, sino que era que las personas vieran películas con escenas impactantes, y eso puede hacer que a lo largo de la semana ese recuerdo de la escena vuelva una y otra vez a la cabeza y podría asimilar lo que es un flashback en el trastorno postraumático experimental de estudiar este tema en personas que no tienen trastorno por estrés postraumático. Luego de eso siempre se presenta una explicación de cómo se realizó la película, para que justamente nadie quede muy alarmado por haberla visto. Pero son películas que en general podemos ver en cualquier canal de televisión o en Netflix, contenido que estamos habituados a ver. Y lo que se hace en este experimento es que vean este paradigma, estas películas, y luego de eso, durante 10 minutos, un grupo hacía MDR, que son estos movimientos oculares, y otro grupo hacía durante 10 minutos una cuenta hacia atrás, que yo acá la puse de cuestión de espacio desde 10 al 1, desde el número 1000. Tenían que estar durante 10 minutos contando hacia atrás. Esto lo que hace es activar esta memoria que presenté de Baddeley, que es la memoria de trabajo, esta memoria que nos hace operar sobre determinados elementos. Y lo que vieron en este trabajo es que en las dos
las dos tareas, tanto la tarea visoespacial, que es la de MDR, como lo que ellos llaman la tarea verbal, que es esta tarea de contar hacia atrás, se observó una reducción significativa en la cantidad de intrusiones involuntarias a lo largo de 8 días, en comparación con otro grupo que no hizo ninguna tarea, ¿no? Como les decía, de un grupo de control. Entonces, la conclusión es que las tareas grupales de distintas modalidades, tanto visoespaciales como reducir las intrusiones involuntarias si son realizadas durante ese lapso en el que se está haciendo la consolidación de la memoria, que en general se habla de que pueden ser hasta 6 horas después de que uno vivenció una situación, bueno, de cualquier situación de la vida, cualquier aprendizaje, pero en este caso sería de una situación traumática. Y la tarea concurrente debe ser entonces realizada de manera sostenida durante al menos 10 minutos, ¿sí? No sirve que haga una sacada de los ojos de izquierda a derecha 3 veces, sino que mínimo durante 10 minutos lo tienen que estar realizando. Y acá surge toda una línea de investigación que se empezó a generar hace unos años, que empezaron a probar si una tarea como un juego clásico de Tetris, por ahí las personas más jóvenes que se conectaron no saben lo que es el Tetris, pero es un juego que estaba muy de moda en los 90, muy parecido a lo que es el Candy Crush, o ahora está también el Farm Heroes para el celular, que lo que tenías que hacer era alinear algunos bloques que tenían distinta forma y hacerlos encajar. Y es una tarea que tiene una demanda visoespacial, ¿sí? Porque tenés que estar pendiente del bloque que viene y acomodarlo para que encaje con el que ya está. Y la pregunta, ¿por qué empiezan a utilizar este Tetris en estos paradigmas de memoria? Porque vieron que este juego tiene una tarea, una demanda visoespacial grande, que justamente estas flashbacks tienen esa sensorialidad y esa característica de ser sumamente visoespaciales, de que cada vez que lo recuerdan visualizan con el máximo detalle aquella escena traumática. Entonces, se planteó que tareas visoespaciales usan recursos necesarios para el procesamiento perceptual y que esto podría generar una competencia con los recursos que demanda reactivar un recuerdo intrusivo o un flashback. Y esto podría disminuir la posibilidad de la formación de este tipo de recuerdos. Entonces, bueno, se llevaron adelante varias investigaciones ya al día de hoy, en distintos tiempos, en distintos plazos, evaluando la cantidad de involuntarias también entre hay todo un número de investigaciones que se llevaron adelante bajo la pregunta si realmente un juego de computadora como el Tetris puede reducir los flashbacks posteriores a un trauma. Y lo interesante es que observaron que este juego de Tetris podía reducir la cantidad de intrusiones involuntarias con respecto a un grupo que no jugaba Tetris, siempre durante 10 minutos, después de la realización de una situación traumática. Lo interesante de este es que también observaron que disminuía otros síntomas del trastorno por estrés postraumático, como puede ser el estado de alerta o la hiperactividad fisiológica y la ansiedad y el estrés que está asociado a cada vez que se reactiva ese flashback, que se revivencia ese recuerdo traumático, también disminuyeron el estrés, la ansiedad y todos estos otros síntomas. Siempre disminuyeron en el grupo que jugó Tetris con respecto al grupo que no hizo ninguna tarea, que en este tipo de experimentos es un grupo en el cual las personas hacen lo mismo que los que juegan Tetris, pero se quedan durante 10 minutos sin hacer nada. Lo que tiene de interesante las investigaciones de este grupo es que ellos empezaron a y lo que empezaron a hacer es a las personas que llegaban por accidentes de tránsito leves, obviamente que no necesitaban no sé, que no requerían de terapia intensiva, por ejemplo, sino que podían ser atendidos y luego enviados a su casa, pero antes de irse a su casa lo que les hacían era jugar durante 10 minutos al Tetris y obviamente tras firmar un consentimiento informado y ofrecerse a formar parte de la investigación, les pedían si podían volver a la semana.
Y a la semana evaluaron que aquellos pacientes que jugaban al Tetris después de un accidente de tránsito tenían también menos intrusiones involuntarias, casi no tenían flashbacks y tenían menos estrés respecto al accidente de tránsito. Por lo cual surgen este tipo de tareas, como puede ser o puede ser similares que estén ocupando, compitiendo con este recurso, pueden hacer que se genere una prevención de estas situaciones de flashback que podrían llegar a dar lugar a un trastorno por estrés postraumático. Es decir, que es algo sencillo de aplicar, que no es costoso y que se podría empezar a implementar en determinadas situaciones, como una guardia de un hospital, para generar un protocolo de prevención del trastorno por estrés postraumático. Bien. Bueno, y acá lo que menciono un poco son los distintos tiempos que ya conté, de que, bueno, se midieron a distintos tiempos tanto el Tetris como la cantidad de intrusiones. Y a este grupo también le dieron resultados significativos tanto en las fases de consolidación como en la reconsolidación. Es decir, una vez que, bueno, ya pasó la situación traumática, ya hace meses que tuvo el accidente de tránsito, pero se puede reactivar esa memoria y funciona para cantidad de flashbacks. Entonces, para resumir un poco esta parte, las posibles intervenciones de prevención podrían ser Tetris, secuencias complejas de tapping con los dedos, tareas se llaman NVAC, que son tareas que implican el uso de la memoria de trabajo, como por ejemplo contar hacia atrás, tareas verbales que involucran a la memoria de trabajo y, como habíamos dicho al principio, estos movimientos oculares alternados hacia un lado y al otro. Y una de las preguntas que surge a partir de esto es ¿por qué funcionan estas técnicas? Y bueno, acá no está la respuesta, no hay una respuesta elaborada aún en lo que es las neurociencias, pero hay dos propuestas. Una es por lo que venimos hablando de la memoria de trabajo y otra es y para profundizar un poco más de por qué funciona respecto a hacer un cambio en la memoria de trabajo, vuelvo a presentar el esquema de lo que sería la memoria de trabajo, los distintos buffers que tiene la memoria de trabajo, los distintos, no sé cómo decirlo ahora, los distintos sistemas, ahí está, de la memoria de trabajo, y justamente lo que pasa cuando uno tiene un flashback, cuando aparece este recuerdo intrusivo, es que queda activada la agenda visoespacial de la memoria de trabajo. Para que la memoria de trabajo funcione normalmente, funcione bien, tendrían que estar activados de manera equilibrada. La agenda visoespacial, el orden episódico y el bucle fonológico, liderados o comandados por el ejecutivo central. Luego, cada uno de estos sistemas, si se retiene en el largo término este recuerdo, va a dar lugar a los distintos tipos de sistema de memoria que vimos como de largo plazo. La semántica, la memoria a largo plazo episódica y componentes más del lenguaje de la memoria. Entonces, cuando tenemos un flashback, hay una hiperactivación de lo que es la agenda visoespacial. Pero a la vez, cuando hacemos estos movimientos oculares de MDR o los movimientos necesarios para encajar los bloques en el juego de Tetris, estaría activando el ejecutivo central. Y la activación del ejecutivo central lo que hace es equilibrar nuevamente estos sistemas de la memoria de trabajo, dando lugar a la consolidación del otro tipo de información que está faltando en un flashback, que es la información episódica, dónde y cuándo ocurrió, y la información fonológica sobre el evento traumático. Esa es una de las hipótesis. Y la otra hipótesis es que podría funcionar por la estimulación bilateral, porque esto parte entonces de que el trastorno por estrés postraumático estaría generando una disfunción de la memoria episódica, porque así como tenemos de manera involuntaria, tanto en la vigilia como en el sueño, los flashbacks asociados al evento traumático, también existe un déficit en la recuperación de recuerdos normales o no traumáticos. O sea, se recuerdan todo el tiempo la situación traumática, se vuelve todo el tiempo a vivenciar el trauma, y sin embargo la recuperación de recuerdos necesarios para la vida o de recuerdos que no tienen nada que ver con la situación traumática
está alterada, está disminuida. Entonces se propone que podría existir en el trastorno de estrés postraumático un déficit en la recuperación de recuerdos. El quedó como anclado en su codificación, como que quedó cargada la memoria con un recuerdo que no se pudo terminar de procesar, que no se pudo terminar de consolidar, entonces eso hace que no funcione bien la memoria en general. De hecho, otro de los síntomas del trastorno por estrés postraumático es una disminución en lo que son el resto de las funciones cognitivas, como por ejemplo la atención y la memoria. Entonces, la hipótesis de estimulación bilateral habla de que estas tareas concurrentes lo que estarían haciendo es aumentar la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, y también hay investigaciones que muestran que se puede mejorar si se aumenta la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Esto parte de un modelo de memoria respecto al cerebro que muestra que durante la codificación se activa en mayor medida uno de los hemisferios y durante la recuperación se activa en mayor medida otro de los hemisferios, pero también es necesario que los hemisferios charlen o dialoguen entre ellos, que se comuniquen para que se pueda recuperar bien ese recuerdo, para que se pueda recuperar bien la información. Como esto parecería que no está ocurriendo durante el flashback, cualquier tarea que aumente la comunicación entre estos hemisferios cerebrales podría estar mejorando la memoria. Adicionalmente, existen investigaciones de la interacción entre hemisferios se asocia con una disminución en el estrés. Con lo cual, una de las hipótesis es que las tareas de MDR, de Tetris, de tapping, estarían generando esta estimulación, promoviendo esta estimulación bilateral, que a la vez, entre los hemisferios, que a la vez está asociada a mejorar la recuperación de un recuerdo. Bien, ¿y qué es lo que pasa en el cerebro puntualmente? ¿Qué estructuras cambian o se modifican a través de estas intervenciones? Bueno, hay investigaciones con lo que es resonancia magnética funcional que muestran que estas tareas que involucran la teoría de trabajo, como por ejemplo de hecho esta investigación está hecha con Tetris y con trabajo con dígitos, sostener en la memoria de trabajo algunos números y hacer una operación matemática o contar para atrás, y que durante estas tareas, cuando las personas las realizan dentro del resonador magnético funcional, se ve que se disminuye la activación de la amígdala. Este equipo, bueno, es la resonancia que nos podemos hacer para cualquier cosa médica, pero además lo que tiene es que se ve como un video por una tecnología que lo que hace es ver qué áreas están más activadas en el cerebro. Se puede ver como un video en vivo de qué áreas se están activando mientras una persona realiza una tarea. Y lo que viene en este estudio, cuando hacían este tipo de tareas, disminuía la activación de la amígdala. Cuando hablamos de la amígdala, estamos hablando de la amígdala cerebral, que es un área que está asociada también al hipocampo, que es un área por excelencia importante para la memoria, para la consolidación de los recuerdos, y la amígdala está relacionada con la respuesta de alerta o de miedo. La amígdala se activa siempre que un estímulo me genera miedo o me genera una situación de peligro. Acá lo que puse, bueno, es un esquema de Ledoux de las vías del miedo, en la cual la visualización de una serpiente o de cualquier estímulo que me pueda generar miedo, la amígdala se va a prender como un botón de encendido, avisándole al sistema nervioso que tiene que disparar toda una respuesta automática de activación para luchar o huir. Es decir, que va a activar al cuerpo frente a una amenaza. Y lo que se vio es que con estas tareas disminuye la activación de la amígdala, o sea que el cuerpo estaría menos preparado para tener esta respuesta defensiva. Y otra investigación también mostró, en este caso sí se hizo la investigación con excombatientes, que esto creo que era en Alemania, habían estado en alguna guerra y que tenían trastorno por estrés postraumático, y lo que se hizo fue tratarlos con MDR, con la técnica de movimientos oculares, y solamente eso, o en el caso de otro grupo, tratarlos con la técnica de movimientos oculares y que luego además jueguen durante 10 minutos al Tetris. Y después de eso, después de hacer este tratamiento,
se les hacía un estudio, también un estudio de imagen del cerebro, pero que en este caso era una resonancia magnética común, una foto del cerebro. Pero lo que vieron en esta cerebro es que y Tetris había aumentado el volumen del hipocampo, que el hipocampo entonces, como les dije, está involucrado en la consolidación del recuerdo y es sumamente importante para las memorias episódicas. Y además observaron que el grupo que jugó Tetris habían bajado, había habido una disminución en los síntomas de ansiedad y de depresión. Bueno, acá puse la foto de la persona por la cual se descubrió el hipocampo y también la memoria episódica, que fue HM, que fue un paciente que tenía epilepsia y cuando le hicieron una lobotomía le extrajeron el hipocampo sin darse cuenta. En ese momento no se sabía, estoy hablando de principios del siglo pasado, ¿no? No se tenían todos estos conocimientos sobre el sistema nervioso y lo que se vio es que después de eso este paciente no podía generar nuevas memorias. ¿Sí? Sin embargo, tenía memorias o recuerdos procedimentales, recuerdos motores, no podía acordarse de cuándo lo había aprendido, no podía generar nuevamente estas memorias contextualizadas que sabemos cuándo y cómo pasaron. Entonces, por eso el hipocampo está asociado a este tipo de memorias contextualizadas, que es justamente una de las propuestas que podrían estar fallando esta consolidación de esta memoria episódica durante un flashback de un trastorno por estrés postraumático. Bien, y ya para redondear, vamos a ir avanzando en lo que son las conclusiones, para redondear un poco la charla. Luego de una situación traumática que amenaza nuestra vida o la de otra persona, una posibilidad es que se desarrolle un trastorno de estrés postraumático, y uno de los principales síntomas son los recuerdos involuntarios o flashbacks, que son recuerdos sensoriales que pueden revivir esa situación traumática. La evidencia científica reciente muestra que en esta situación que estamos atravesando hoy en día de emergencia sanitaria en todo el mundo, algunos jóvenes podrían desarrollar trastorno por estrés postraumático. De hecho, ya tendrían síntomas debido a las medidas de distanciamiento social y de cuarentena impuestas por la pandemia. Y esto está asociado justamente a que hay tanto nivel de incertidumbre sobre lo que va a pasar que en muchos casos se puede ver amenazada la propia vida. Y también, algo que no puse acá, pero que es importante, es que quienes son propensos a desarrollar trastorno por estrés postraumático son las personas que están trabajando directamente en el sistema de salud y que pueden estar expuestas a por y que esperamos que no ocurran, pero frente al colapso del sistema sanitario pueden estar expuestos a situaciones que nunca en su vida profesional como médicos han tenido que afrontar, como, bueno, decidir entre la vida de un paciente y otro. Entonces, a partir de todo esto surge la necesidad de revisar los conocimientos más avanzados aportados por la investigación científica para, bueno, revisar las alternativas terapéuticas y poder desarrollar nuevas también. Lo que presentamos en esta charla es la teoría dual task o de una tarea concurrente, que sostiene que la presentación de una tarea concurrente durante fases importantes de la memoria, como la consolidación o la reconstrucción, podrían disminuir los recuerdos intrusivos. Y durante la consolidación, intervenir con una tarea podría ser un mecanismo de prevención de los recuerdos intrusivos, lo cual es sumamente importante porque hasta hace unos años no existía esta posibilidad de prevenir un trastorno psicológico, como si fuera una vacuna con una enfermedad, pero en este caso cognitiva. Con lo cual es interesante que se sigan desarrollando estas investigaciones para justamente aportar esta herramienta a la sociedad. Y hablamos del tratamiento de MDR y también tareas que activan la memoria de trabajo y el juego de tenis, por ejemplo, que son tareas que han haber sido efectivas en una cantidad de recuerdos intrusivos. Respecto a las bases cerebrales, creo que es la última diapositiva, sí, los recientes estudios de neuroimagen evidenciaron que en estas tareas hay una disminución tanto de la activación de la amígdala como también hay un aumento de lo que es el hipocampo, ¿sí? Un aumento de densidad, que quiere decir que hay mayores conexiones en el hipocampo.
Aún no existe consenso sobre por qué actúan estas tareas, si es por limitar la capacidad de la memoria de trabajo o por estimular de manera bilateral los hemisferios cerebrales. Y una investigación de este año reveló entonces lo que ya les había comentado, que las personas que juegan Tetris aumenta la densidad del hipocampo y esto está relacionado a una mejora en la memoria episódica, lo cual aportaría información a la hipótesis de que quizás en el trastorno por estrés postraumático esté alterada la memoria episódica. Bueno, y ahora sí, terminamos con la exposición. Muchas gracias a todos, mil disculpas si alguna parte se perdió, ahora pueden hacer las preguntas igual. Muchísimas gracias, Jessica, que a pesar de la situación de interferencia, igual se te escuchó y se te pudo continuar toda la investigación, de por sí interesantísima, vigente, para mí un orgullo, la verdad realmente, que estés en esta área, y tan importante para poder ayudar, obviamente, a todo lo que nos está pasando, y ojalá también podamos colaborar. Así que ahora sí, agradeciéndote nuevamente, le vamos a dejar a ver si hubo preguntas, si Soledad recolectó algunas preguntas por el chat o interés, para poder transmitírtelas y tengamos un espacio para cerrar esta etapa. Buenas tardes a todos, Jessica, un placer, sumamente interesante tu exposición. Bueno, Laura Sar pregunta, ¿cuánto durarían los efectos de dichas técnicas de tareas duales? ¿Cuánto durarían los efectos? Bueno, son bastante recientes estas investigaciones, por lo cual no hay un seguimiento tan a largo plazo, pero se vio que las personas seguían sin tener recuerdos intrusivos hasta 6 meses después del evento traumático, lo cual es sumamente prometedor porque es bastante factible que si tienen recuerdos intrusivos durante las semanas posteriores al evento traumático desarrollen un trastorno por estrés postraumático, pero ya después es bastante improbable. Muchísimas gracias. Por otro lado, vos hiciste mención que un reciente estudio realizado en China evaluó el estado de salud mental de los jóvenes después de la cuarentena, evidenciando que el 40% estaba en condiciones de desarrollar trastorno psicológico. 2 preguntas con respecto a esto. Una, ¿por qué se tomó esta población, los jóvenes, y no otra población como la tercera edad que fue tan afectada? Eso es una decisión, digamos, de los investigadores. Ese tipo de investigadores a veces es porque es la población con la que trabajan porque están en una universidad, por ejemplo, entonces toman directamente a los estudiantes. Es una elección de la investigación. No leí todavía, es súper interesante esa pregunta porque no leí todavía, ahora se están desarrollando, ¿no? Pero investigaciones relacionadas a trastornos psicológicos en personas de tercera edad. Sí, ya empecé a ver sobre personal de emergencia sanitaria y jóvenes. De todas formas, sobre esta pregunta también una reflexión que se está haciendo en este último tiempo es que los jóvenes serían más propensos a desarrollar problemas psicológicos porque justamente los problemas de ansiedad y también de depresión están muy relacionados a la incertidumbre, al no poder abordar el futuro. Y en general los jóvenes están manejando peor la incertidumbre que genera la pandemia que los adultos mayores. De todas formas, es una investigación que se podría llevar adelante, súper interesante. Sí, sumamente interesante. Muchas gracias. Y para finalizar y ser respetuosos con el tiempo, Kitty María Cristina González dice, la memoria de trabajo es estar presente en lo que estás haciendo concentrado. Mindfulness, en consecuencia, hay menos estrés. En verdad, la memoria de trabajo es algo que no llega a ser un recuerdo de largo término. Es como dije, no sé si se me llegó a escuchar, como si fuera la memoria limitada, el portapapeles de la computadora que ya lo perdés en un ratito. Es un spam de dígitos o de elementos con los que podés hacer algo, interactuar, hacer alguna operación y listo. Por ahí, el estar aquí y ahora ya es episódico, porque además vos sabés que estás acá hoy en este momento y es un poco más complejo. De todas formas, sobre lo que es el mindfulness, una de las charlas del ciclo, que es la tercera charla del ciclo, creo que es el 1 de julio, con la doctora Marianne Holmes, va a abordar específicamente la estrategia de mindfulness para disminuir el estrés, ya que ella es especialista en ese tema. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, gracias. ¿Vos te fijaste, Soledad, si hay alguna otra pregunta? Porque si no podríamos ir despidiéndonos.
para dejarnos más preguntas. Lo único que quiero cerrar es que estuve también indagando y haciendo bastantes investigaciones, y la verdad, tal cual, Jessica, en consonancia con lo que ayer nos contaban de los colegios, creo que el impacto del distanciamiento generó mucha más situación en los jóvenes que quizás en los adultos mayores, donde en ellos fue tomados, si bien es cierto que se los amenazó y lo sienten mal actualmente, pero el quedarse en casa o distanciarse es diferente que lo que es quedarse en casa para los jóvenes también, ¿no? O sea, provoca, me parece, que distintos estresores. Ahora, sería interesantísimo estudiar todo, investigar todo, la verdad. Pero muchísimas gracias, la verdad, un deleite. No sé, Soledad, ¿tienes alguna otra más pregunta o algo? Una última pregunta, María Angélica Aguirre. ¿Cómo podríamos aplicar las técnicas que hablamos hoy en situaciones que no son una situación puntual como un accidente de tránsito? Bueno, justamente este tipo de técnicas están desarrolladas o se están investigando para situaciones traumáticas, que lo que expliqué al principio, no sé si se llegó a escuchar, es que son experiencias puntuales que nos sorprenden, ¿sí? Ocurren de manera intempestiva, uno no estaba preparado para eso, pero es una experiencia puntual. Puede ser un accidente de tránsito o una situación puntual, una escena puntual de haber vivido algo en el distanciamiento, en la cuarentena o en lo que es durante una guardia de un hospital por la emergencia sanitaria, como yo decía, que acá no pasó y esperamos que no pase, pero un médico decidiendo entre la vida de una persona y la otra. Es un recuerdo específico de algo puntual. No están elaboradas para, por ejemplo, disminuir el estrés en general, sino disminuir la recurrencia de un recuerdo puntual asociada a una situación específica. No sé si contesté la pregunta igual, pero para lo que es, para completar, para lo que es ansiedad y estrés, el resto de las charlas van a abordar, sí, por ahí, estrategias más generales. Está buenísimo, porque con esto vamos cerrando y te vuelvo a agradecer, Jessica, y a Mario y a todos los que hicieron propuestas de estos espacios, como Todo Promoción y las vicerrectoras, a la doctora Romina Cavalli y a Luciana Tondelo, que primero que es un eje, todos son distintas situaciones disruptivas o estresantes, que en realidad tienen distintos abordajes y también que dependerán del tipo de evento, y que para esas situaciones de estos distintos eventos hay distintas recurrencias en investigaciones y por eso distintas estrategias. Con esta serie de webinar, que son 4, quizás haremos abordajes distintos. Acá hay situaciones estresantes por de facto, por situaciones que se repiten, por un recuerdo que irrumpió. También vamos a ver el tema también de los estresores, cómo calma la parte de mindfulness, también la situación con padres, cómo calmar. O sea, digo, tenemos por suerte todo un eje para poder, entre todos los investigadores, abordar estos grandes temas y que hoy son, la verdad, muy interesantes y muy oportunos. Cierro con una palabra que apareció, que es la prevención. Cierro con la juventud de ustedes que tienen para investigar todo esto, que me parece una belleza, y me encanta que esto sea argentino y sea nuestro. La verdad, acá está diciendo la vicerrectora justamente de investigación, Jessica, muchas gracias. Ella es justamente, nos ayuda muchísimo como vicerrectoras a ayudar a todos estos espacios. A toda la audiencia, muchísimas, absolutamente gracias. Seguiremos siempre en esto mientras tengamos la oportunidad de poder dar a los demás. Abrazo enorme, gracias nuevamente, Jessica, Pablo, vicerrectoras, muchísimas gracias, y a toda la audiencia completa. Muchas gracias. Muchas gracias.